Bueno, cuando nos informan el día posterior al 2 de abril que se había recuperado la soberanía sobre las islas, que por allí es algo que es importante que se conozca, nos informan que la orden dada por el gobierno de ese momento era recuperar la soberanía sobre las islas sin provocar bajas inglesas. Por eso falleció un argentino, el capitán Giachino, fueron heridos un teniente y un gran amigo que es Ismael Urbina, de Punta Alta, con quien solemos compartir charlas, y no se provocó ninguna baja inglesa. Bueno, obviamente estábamos felices porque la idea era poder seguir disputando la soberanía de forma diplomática, pero con la bandera argentina izada en Malvinas. Allí la flota británica vino a Argentina y nosotros respondimos a la agresión. O sea, a mi criterio, nosotros no fuimos a buscar la guerra, sino los ingleses, y respondimos a ella, pero bueno, la realidad por ahí o la historia ha escrito otra cosa y tiene que ver con la interpretación de cada uno. Villa Iris, que es mi pueblo, celebramos que íbamos a la guerra, no teníamos idea de lo que significa una guerra, porque cuando uno toma contacto con lo que es el combate directo, se da cuenta que es lo peor que le puede pasar a cualquier país, ¿no? O sea, la agresión de cualquier naturaleza es lo peor que puede encarar un ser humano. Partimos un 10 de abril hacia el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Nos tocaba formar parte o encabezar el grupo de tarea 79.3 junto a los destructores Bullar y Piedrabuena, el petrolero Puerto Rosales y el aviso Gurruchaga. Y en ese buque, en el crucero General Belgrano, mi función en guardia era ser radarista del puente de comando en el horario de 4 a 8 de la mañana y 4 a 8 de la noche, y en puestos de combate me tocaba estar a cargo del puente de vigías con 9 conscriptos a cargo, y bueno, casualmente por el horario tomé guardia 4:10 el día 2 de mayo de la tarde, y 4:01 pegó el primer torpedo y bueno, afortunadamente pude sobrevivir al hundimiento. Hay que pensar que murieron 323 argentinos y en toda la guerra, en las islas 632, más 17 en el continente, que son los 649. Y bueno, yo tenía amigos como Juan Carlos Bollo, de acá de Bahía Blanca, que dormía en la cama arriba mío en las cuchetas, y antes de ir a tomar guardia le dije, cuando termino la guardia jugamos un truco, y a los 5 minutos estaba muerto. El primer torpedo ingresó en la parte de Sollados, donde dormimos, y bueno, y allí murieron 270 personas aproximadamente en menos de 5 minutos. Tuve la suerte de poder colaborar con Nilo Navas, con tantos otros que son muy conocidos acá, en colaborar con los heridos, ayudar a llevar gente a las balsas. Era muy complejo, y hay algo a lo que yo le doy mucho valor, que es la capacitación que recibimos durante el tiempo previo a la guerra, porque por ahí hay cosas que no se conocen. Muchos hablan de los chicos que fueron a la guerra. En todos los países del mundo la gente que va a la guerra tiene entre 18 y 24 años por la cuestión psicológica, anímica. Uno no tiene tantas presiones ni familiares ni de otra naturaleza. Y había seguramente mucha gente con menos preparación o capacitación porque había entrado más tarde o muy cerca de la guerra, pero en nuestro caso personal, o en mi caso personal, si no hubiera sido por la capacitación no nos hubiéramos salvado los que nos salvamos, 770. Esa capacitación nos permitió, por ejemplo, en el buque ir por el lado derecho, o sea, nunca cruzarnos como en el tránsito común, para no chocarnos. Pudimos ayudar a varios compañeros a llegar a la balsa. Luego nos tiramos a la balsa sobre el techo, como debe hacerse. Nos metimos adentro, éramos 16, yo no pude tomar mi balsa porque como nos quedamos un rato más a bordo del buque tratando de colaborar con otros compañeros, mi balsa se había alejado. Entonces, bueno, nos tiramos en la balsa que teníamos. Justamente nos tocó la misma balsa con Nilo Nava, que somos amigos, hermanos de la vida, y teníamos de jefe un guardiamarina, que era un oficial de muy poca experiencia, pero un señor, el Gorriaga de apellido, y allí aprendimos algo fundamental. Yo siempre digo que aprendí más en 34 horas de balsa que en toda mi vida, porque aprendimos que no servía de nada un grupo de gente, sino un equipo, y que no servía de nada tener un jefe, sino un líder. Hay una diferencia enorme entre una cosa y la otra, porque el líder sabe aplicar su condición de jefe y aparte dar ejemplo.
eso es el Gorriaga, y cada uno de nosotros tratamos de aportar lo que considerábamos que era lo que sabíamos hacer. Con Nilo nos tocó inflar la balsa porque cometimos errores. Subimos a la balsa con los zapatos, raspamos los picos, entonces empezó a perder aire y la balsa es toda inflable, o sea que si no se mantiene inflada no podés sobrevivir. Estábamos a más de 280 kilómetros de la tierra más cercana, que era Isla de los Estados. Teníamos olas de entre 8 y 11 metros y cuando estaba más calmo 6, viento aproximadamente 100 kilómetros y 10 grados bajo cero, o sea que era muy complejo y estábamos mojados. Entonces, como el frío quita la posibilidad de moverse como uno quiere, además uno elimina permanentemente lo que tiene dentro del cuerpo, ¿no? Abrazarnos entre nosotros para darnos calor, inflar, y en un momento determinado yo creí que no daba más y me largué a llorar y le dije a Barreto, que era un suboficial que estaba al lado mío, le dije zumbo, como le decimos nosotros, no doy más. Y me pegó un sopapo y me dijo, dale negro, contate otro cuento, porque yo soy de contar cuentos. Y bueno, y ahí me di cuenta de algo que nunca le había dicho a mi vieja las veces necesarias que la quería. 4 de la tarde, el buque se hundió aproximadamente 5 menos 10, era un buque que estaba preparado para hundirse en no menos de 5 horas, se hundió en 51 minutos. El buque afortunadamente no se partió con los 2 torpedos. El primer torpedo impactó en popa, como dije, en la parte de desollado de máquinas, nos dejó sin alimentación eléctrica, el buque quedó a la deriva, y el segundo arrancó casi 20 metros de proa. Entonces quedamos a la deriva y además, como el agujero que hizo en el buque el primer torpedo fue muy grande, embarcó mucha agua y esto permitió que no succionara. Porque al estar lleno de agua es como cuando uno pone un vaso dado vuelta de golpe en una pileta con agua o lo pone despacito. El buque se hundió despacio, aunque muy, muy rápido en el tiempo en que se le pegaron hasta que se hundió, pero fue embarcando agua y esto permitió que no succionara las balsas que estaban alrededor. Por eso pudimos zafar las balsas que estábamos más cerca. Y después vimos cómo se acostó. El buque tenía una inscripción que decía irse a pique antes que rendir el pabellón. El buque se acostó con la bandera argentina en el mar y después se fue de popa. Al fondo había 4.000 metros de profundidad allí. Así que lo vimos irse y gritamos todos, viva el Belgrano, viva la patria, arriba de las balsas. Parecía que lo hubiéramos puesto de acuerdo porque todos gritamos lo mismo. Y esto fue el domingo, insisto, a las 5 de la tarde y nos rescataron en nuestra balsa. Fue la anteúltima balsa rescatada por el aviso Gurruchaga el día martes a las 2:30 de la mañana, aproximadamente 34 horas y media en la balsa. El día lunes a las 9 más o menos pasó el primer avión, un Neptune, que nos encontró y después teníamos un pasaje de aviones como para darnos apoyo psicológico. Y bueno, y ahí nos dio más fuerzas. Nos rescataron, insisto, el día 4 a las 2 de la mañana, llegamos el día 5 a las 8:30 de la mañana a Ushuaia. Allí nos reencontramos, usamos ropa de rezago, porque no teníamos ropa seca, que nos dio el aviso Gurruchaga. Se portaron bárbaros, nos dieron la comida de ellos, que tenían para 60 personas para un día y comimos 380, medio bife cada uno y algunos huevos duros. A mí no me gustaban los huevos duros, comí 8. No me gustaba el chocolate, tomé 1,5 litros. Y bueno, y de ahí en Ushuaia nos llevaron a la base aeronaval, nos tiraron colchonetas en el piso y había revistas Intervalo, D'Artagnan de esa época y leíamos ahí. Nos hicieron formar, contamos los que éramos y faltaba mucha gente. De ahí en un avión eléctrico nos llevaron a Río Grande y en un 707 de la Fuerza Aérea acá a la base naval Comandante Espora llegamos el día 5 a las 8 de la noche y de ahí a Puerto Belgrano en colectivos. Allí saliendo del hospital había muchísima gente, no sé cuánta, pero familiares de los que habíamos sobrevivido o de los tripulantes, y me encontré con que estaba parado, me dijeron que estaba mi mamá afuera y mi hermana, etcétera, y me hicieron bajar del colectivo y me encontré con una barrera, con un montón de gente del otro lado, luces prendidas y yo solo de este lado, y empezaron a gritar viva la patria y bueno, apareció mi mamá corriendo con mi hermana y la pude abrazar y bueno, le pedí perdón y le dije que la quería y bueno, a partir de ahí nuestro comportamiento fue distinto porque empezamos a darle valor a otras cosas, el estado anímico, o sea, el estar en contacto directo con la gente,
el dejar de darle importancia a las cuestiones materiales o que no fueran tan prioritarias, aunque fueran necesarias. Y bueno, como actuamos raro para la edad que teníamos, porque se nos fue la ingenuidad de golpe, maduramos de golpe, o lo poco que pudimos madurar, pasamos a ser raros, porque para los chicos de nuestra edad, yo al otro día volví a Villa Iris, llegué el 6 de mayo a Villa Iris, y los chicos que habían estado conmigo en la secundaria, habían dejado así un año de secundario, estaban ahí, y yo venía de una guerra, entonces, como éramos raros, la forma más fácil de definirnos fue los loquitos de la guerra, y bueno, esto trajo las consecuencias, además el haber perdido la guerra también, como somos por ahí los argentinos, tiene sus consecuencias. Yo estoy, no te digo contento de haber ido a la guerra, estoy orgulloso de haber sido parte de la recuperación de la soberanía en Malvinas y lo volvería a hacer. Pero quisiera hacerlo de otra manera. Lo peor que le puede pasar a cualquier país, a cualquier comunidad, a cualquier grupo de gente es agredirse. Yo soy antiagresión. O sea, obviamente defendería con lo que tengo los afectos, la familia, mi ciudad o mi pueblo. Pero creo que la gente, una conclusión que usa la cabeza y se puede comunicar, no necesita agredirse. Pero bueno, cada uno es como es y anda siempre con lo opuesto, como dice Serrat. Así que mi conclusión es esa. Nos tocó ser parte, estoy orgulloso de haber sido parte, feliz de haber sobrevivido y no me voy a quitar nunca el peso de que quedaron 649 compañeros allá, que para mí son los únicos héroes. Nosotros somos nada más veteranos de guerra. Y me parece que merecen que la gente nos acompañe, aunque sea un 2 de abril o un 2 de mayo, porque bueno, es una forma de sentir que valió la pena. Tengo la suerte de haber sido convocado alguna vez, varias veces. A veces he cumplido, a veces no, porque no he podido por el Museo Histórico de Bahía Blanca. Les agradezco a todos, pues si nombro me voy a olvidar de alguno, entonces a todos es un orgullo para mí. Y bueno, estoy a disposición de quien desee escuchar nuestra historia, para cuando quieran, donde quieran, y nuevamente gracias, porque a nosotros el estar a la par, el abrazo, es una caricia al alma y nos regaló años de vida, porque hoy tenemos casi el doble de suicidados de los que murieron en la guerra. Entonces, si quedamos menos de la mitad vivos de los veteranos de guerra, entonces es muy bueno que nos brinden este espacio.